Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Unión Divina, 2:9. Fue algo surrealista como han resultado las cosas al final, su discusión con Albert no fue tan larga, y Rin fue quien hizo la mayor parte de la conversación de todos modos. Sheer se aseguró de vigilar su entorno y un oído las discusiones que estaban sucediendo alrededor de la mesa. Liliana se encargó de hablar con Image y logró tranquilizar al adolescente de que el actual campeone no hará ningún golpe durante su estadía en Asuan. Anarista estaba felizmente hablando con Iria, después de que su hermana finalmente fue liberada de las garras mortales del agente Junior, de alguna manera lograron llevarse bien, con el pequeño albino obviamente encontrando realmente divertido burlarse de la chica inconsciente con diferentes trampas verbales. No se hizo por malicia, por lo que Sheer no vio ninguna razón para interferir y decidió simplemente sentarse y relajarse con Haki parada justo detrás de él en su vigilia silenciosa habitual. Es mucho menos emocionante de lo que esperaba. Lo consideró algo bueno, al final, cualquier emoción en este momento probablemente provendría de alguien que intentara emboscarlos y no sería ni remotamente divertido. Con Haki presente, estaba más que seguro de que podrían manejar cualquier ataque de humanos, pero no estaba tan seguro de nada de un nivel superior, y eso fue lo que lo puso nervioso. Sus reflexiones fueron interrumpidas por su teléfono móvil que comenzó a vibrar, y al sacarlo notó que era Sakura quien estaba llamando y respondía. Emilia Sheer. La voz que provenía del dispositivo ciertamente no era suya. Le dijo a Rin, quien lo miró con interrogación de que volvería pronto y se puso de pie, caminando hacia el Nilo mientras se aseguraba de que nadie más que Haki pudiera escucharlos y respondió. Atenea. Realmente trató de sonar lo más indiferente posible, pero también estaba seguro de que no tenía éxito completo. Estás despierto y espero que gobierne de buena salud. Mi condición no mejoró mucho durante la duración de mi estadía bajo su cuidado. Había amargura en su voz, no era un gran secreto porque con cómo su propio ser fue mutilado no hace mucho. Todavía me falta movilidad y tengo que confiar en la ayuda de su consorte. Por el momento, esta Atenea no encuentra su situación actual ni remotamente cerca de sus expectativas. Algo anda mal. Sheer en realidad se sintió un poco culpable por huir así, pero honestamente no podría haber sabido que su invitado se despertará tan pronto. Espero que Sakura haya podido cuidarte bien. Si necesitas algo, solo pregúntalo y trataremos de conseguirlo lo antes posible. Realmente no sabía qué más decir en este momento. Deseo saber por qué sigo vivo. Había algo fuera de lugar en la forma en que ella lo dijo, pero él simplemente no podía decir qué exactamente. Esta Atenea se quedó sin ninguna forma de valerse por sí misma, incluso sin ser plenamente consciente de que podía sentir que mi fuerza vital se escapaba hasta que tu propio poder comenzó a reponer el que perdí. Mi vida era tuya para decidir qué hacer, sin embargo, no me hizo daño e incluso realizaste una curación bastante primitiva pero efectiva mientras yo no era consciente del mundo que me rodeaba. Hice lo correcto, estabas herido y necesitabas ayuda. Sheer no sabía cómo properly discutir algo como esto todo por sí mismo, simplemente no era su fuerte. Escuché todo lo que Kusanagi-san te hizo, y no soy un experto en almas, pero incluso podría decir que el tuyo no estaba bien en ese momento. Recibir un golpe a mi esencia justo después de mi restauración fue mucho más dañino que si estuviera en mi mejor momento. A Atenea no le gustaba andar con rodeos y era tan contundente como vienen. Es posible que haya subestimado la capacidad de Warrior para infligir daño real y asumido que sin el conocimiento adecuado Kusanagi-go no podrá usar esta autoridad en particular en su máximo potencial. Fue un error tonto de mi parte que me llevó a la derrota. La intoxicación que sentí al recuperar mi forma verdadera dejó mi mente nublada y el juicio deteriorado. No hay excusa. Estabas feliz de recuperar lo que te fueron arrancados, no fue malo sentir alegría en ese momento. Sheer honestamente no sabía cómo consolarla. Cometiste un error, pero al mismo tiempo no perdiste algo de lo que has ganado. Algún progreso es mejor que ninguno. Estás vivo, así que no es como si no pudieras recuperarte por ningún otro medio.
Emilia Shir, la frustración que siento cada vez que rompes cualquier expectativa que trato de formar sobre ti como rey diablo comienza a agotar la paciencia de esta Atenea. Si no supiera nada mejor, se habría imaginado que una de sus cejas se estaba moviendo de una manera muy parecida a Rin cada vez que hacía algo estúpido en su opinión o imposible. Lo encuentro irritante y fascinante, has ganado mi curiosidad y esta Atenea descubrirá lo que te hace tan diferente del resto de tus parientes. Prepárate, como has salvado la vida de esta Atenea y tienes que asumir la responsabilidad de estas acciones. Un rey siempre debe aceptar las consecuencias de sus decisiones. Hubo un aumento notable en su tono cuando Atenea terminó su pequeño discurso. No soy un rey, murmuró con un suspiro. Pero si quieres decir que tendré que cuidarte hasta que te recuperes, entonces no tengo nada en contra, no hay nada de malo en ayudar a otros necesitados. No mostraste ningún deseo de causarnos ningún daño y nunca me amenazaste a mí ni a mis amigos, así que no veo ninguna razón por la que no puedas ser un invitado. Habría sido lo incorrecto hacer para dejarte morir en ese entonces. Y Rin dijo que no sabía cómo explicarme. Shir pensó mientras escuchaba un extraño sonido que sonaba casi como un soplo desde el otro lado de la línea. Entiendes que como diosa, incluso si no en su mejor momento, sigo siendo el enemigo de Campione como tú. Atenea preguntó con voz apagada. Incluso en mi estado reducido, puedo causar un desastre y llover la muerte sobre los mortales. Antes de su regreso, este adobe y el área circundante pueden reducirse a nada más que un campo de batalla ensangrentado si así lo deseo. Y eso es lo que encuentro bastante estúpido. Shir dejó escapar un pequeño gemido. Eres una diosa de la sabiduría y debes entender que simplemente luchar por el bien de luchar no es la respuesta a todos los problemas. Dijiste que somos enemigos porque yo soy una campeona y tú eres una diosa. Entonces olvídate de que soy uno, no me importa de todos modos y recuerda que todo lo que soy es Emilia Shir y eso es casi todo lo que hay. Realmente deseaba tener una mejor manera de explicarlo, los planos superiores de existencia no eran su fuerte y no sabía cómo poner adecuadamente lo que quería decir en palabras. Soy un mago de tercera categoría, tengo una especialidad muy estrecha en mi Magecraft y en este momento solo quiero cuidar de mis amigos y ayudarlos tanto como pueda. Eres un invitado, no un prisionero o un enemigo que mantengo cerca para observar. Si no te gusta, no te retendré contra tu voluntad, pero te pediré que al menos esperes hasta que regresemos para asegurarte de que puedas ser reubicado de manera segura en tu nuevo lugar de residencia. Como dijiste antes, salvarte te convirtió en mi responsabilidad, y no está en mi naturaleza simplemente echar a otros debido a prejuicios, simplemente lo encuentro estúpido e irracional. Hubo una larga pausa y Shir esperaba sinceramente que no ofendiera a Atenea de alguna manera o forma. No era como si quisiera proyectar su agitación, pero era un poco difícil ser interrogado sobre sus motivos de esa manera. ¿Qué tenía de malo que él quisiera ayudarla solo porque era lo correcto? ¿Por qué estaba indagando tanto en él por algún motivo siniestro oculto que ni siquiera estaba allí? Eres un tonto, Emilia Shir. Atenea finalmente dijo, él podía escuchar la resignación en su voz. Estaré esperando tu regreso y se me advertirá que no dejes que algún de raza baja logre salir victorioso por encima de ti. La ira de esta Atenea alcanzará, sí, incluso en el inframundo si me negaras la oportunidad de desentrañar el misterio que envuelve tu propio ser. En toda mi existencia nunca he encontrado nada tan fascinante como tu mundo de espadas. Mira para volver a ti, humilde choza, después de la prisa como habrás terminado, mi paciencia no durará para siempre y esta Atenea me saciará la curiosidad de una manera u otra. La línea se apagó cuando Shir miró fijamente delante de él, su mente trabajando horas extras mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Le acaban de decir esté a salvo y regrese pronto de la manera más atropellada y amenazante por una diosa griega. Sabía que era un poco denso, pero no era tonto y podía leer entre líneas, cuando el contexto era tan obvio incluso para alguien como él. Bueno, esto sucedió, murmuró mientras guardaba su teléfono en su bolsillo. Y esto ni siquiera fue lo más extraño que me pasó desde que vine aquí, vaya figura. Caminando de regreso a la mesa, notó algo que estaba fuera de lugar, pero hasta ahora no lo notó, la sensación de una cantidad muy pequeña de energía mágica corriendo en el fondo del zumbido habitual del maná ambiental en el aire.
No parecía que perteneciera a nadie presente y no estaba del todo seguro de lo que estaba haciendo. Burning Black Grimoire estaba ayudando un poco, pero todo lo que podía decir era que el elenco de misterio alrededor del lugar estaba fuertemente programado hacia el desplazamiento y la amplificación. Y no puedo decir en qué dirección también. Reflexionó mientras ni siquiera parpadeaba mientras caminaba hacia la mesa y sintió que los campos acotados de Albert lo cubrían y el extraño misterio se borraba. Al parecer, no era capaz de penetrar las defensas que se desplegaban por el hombre, lo que hablaba o bien de su falta de poder o bien de su alta potencia. Montura de habilidad para protegerse contra una cosa tan sutil. Supongo que esta información será de su satisfacción. Llegó la voz de Rin. Estos reyes magos no fueron muy comunicativos con la información sobre sus objetivos y en su mayoría simplemente atacaron sin ninguna provocación. Antonio es un mujer desagradable con muchos de sus tornillos sueltos. Albert resopló. Su pequeña banda de imbéciles fue una espina en el costado de Smith durante algún tiempo hasta que decidió tomar un conjunto muy drástico de medidas para deshacerse de ellos. Al escuchar que hizo un enorme agujero justo a través de su cuartel general con una de sus autoridades, los pobres Sots engañados aún no estaban preparados para enfrentarlo y terminaron ahogándose con la pieza que todos mordieron. Comprensible. Rin asintió. Más tarde evacuaron a Haití, supongo. Correcto. El hombre asintió con una sonrisa. Solo para encontrarte, no sé qué pasó exactamente con los que estaban saboteando el avión que planeabas para salir, pero escuché que no volverán a preocupar a nadie. Shir hizo una mueca interiormente, mientras que no sentía simpatía por los locos magos asesinos que los atacaron. Todavía era un poco cruel para Ryder usar sus ojos místicos en ellos. De lo que ella le dijo más tarde, él pudo deducir que ella estaba bastante enojada con ellos. El hecho de que fueran propensos a correr la boca no ayudó, ya que sus llamadas solo agravaron más a la gorgona. ¿Hubo alguien que escapó?, preguntó mientras se sentaba. Sí. El hombre asintió. Rivera y su asistente lograron evacuar. Cualquier basura que usaran dejó a los magos de la investigación del sacrilegio hechicero corriendo como pollos con la cabeza cortada. ¿Esas muñecas repugnantes?, preguntó Rin. Eran bastante potentes para atravesar nuestras defensas. Chica, esas muñecas venían de un grimorío. Albert se quedó sin efecto. No eran tan fuertes en comparación con las autoridades habituales demostradas por los dioses herejes, pero eso no significaba que fueran débiles en comparación con los humanos carnosos normales. Se necesitaron 2 escuadrones completos y varios agentes senior de otras ramas para salvar la situación. Fue pura suerte que cualquiera que fuera su último truco los encerró con bastante fuerza, por lo que los magos solo tuvieron que llorar sobre ellos hasta que se quedaron sin jugo. Algunos de ellos se soltaron y fue pura suerte que no lograron matar a nadie. 3 horas de combate hicieron que fuera casi imposible dejar todo completamente contenido. ¡Wow! Anarista estaba mirando a Rin con estrellas en los ojos y las manos juntas sobre su pecho. Lady Psaka es increíble. Nunca supe que podrías contener un grimorío sin ser un divino o un campione. Rin tomó la alabanza a pasos agigantados, sin siquiera parpadear y solo asintió con la cabeza hacia el mago egipcio. Porque se demostró que eran bastante resistentes a mi Magecraft de lo que esperaba, los medios físicos de contención aún funcionaban bastante bien. Ella admitió y Shir pudo escuchar la ligera petulancia que se filtraba a través de su máscara de aceptación despreocupada. Una simple trampa que se dirigía más hacia el daño indirecto hacia ellos hizo el truco. Ja. Albert ladró una risa. Convertiste ese edificio en un sumidero enloquecido con el Foulandation, se convierte en arenas movedizas literales. Chica, ¿a quién crees que estás engañando aquí? Shir se tensó al sentir la mirada de alguien en su espalda. No había nada maligno en ello, pero la intensidad de la misma hizo que sus instintos recién adquiridos sonaran como campanas en su cabeza. No se volvió hacia la dirección del observador, pero aún así extendió sus sentidos lo más lejos que pudo tratando de detectar algo anormal. Albert's Wounded cubrió todo a su alrededor con bastante pulcritud, pero al mismo tiempo también.
No hubo momento de vacilación cuando fortaleció su cuerpo usando refuerzo y se movió a una velocidad sobrehumana. Un momento estaba sentado en la silla y al siguiente se había retorcido y manifestado Kanchi Bakuya en sus manos y cruzado frente a él para bloquear una lanza dorada entrante. Se estrelló contra sus armas y se detuvo a pesar de una fuerza que todavía lo impulsaba hacia adelante. Ni siquiera necesitó dar la orden ya que el desenfoque de blanco y negro ya se disparó hacia el origen del ataque. Haki sintió su presencia al mismo tiempo que él y pudo sentir su deseo de asesinato llenando su link. Hubo una exclamación sorprendida de los otros ocupantes de la mesa, pero solo estudió el arma que todavía estaba presionando contra sus cuchillas cruzadas, pero no tenía suficiente fuerza detrás de ella para moverlo, ni suficiente poder para penetrar a los nobles fantasmas gemelos. Estamos rodeados, llamó mientras varias presencias hostiles se manifestaban a su alrededor. Le dijo mucho lo preparado que estaba Albert para que el hombre ni siquiera se inmutara y de repente emitiera una explosión bastante grande de energía mágica cuando las personas que comenzaban a reaccionar al repentino ataque de repente cayeron al suelo inconscientes. El hombre alegre y sarcástico se había ido y su rostro bien pudo haber sido tallado en piedra mientras escaneaba el área circundante. De repente el suelo alrededor de su mesa se derritió y el lodo marrón resultante aumentó hacia arriba. No activaron ninguna de mis trampas, llamó. Mierda furtiva, están usando algún tipo de barrera que impide que los míos los detecten. Shir solo pudo estar de acuerdo mientras empujaba la lanza dorada hacia atrás con la fuerza suficiente para hacerla girar y estrellarse contra la pared de barro. El lodo se endureció instantáneamente alrededor del arma y comenzó a tirar de su interior. ¿Qué pasa con los civiles?, preguntó cuando la lanza desapareció por completo en el barro. Están afuera. No te preocupes por eso, Emiya-sama. Albert se puso de pie y metió la mano dentro de su bolsillo y sacó varias pequeñas canicas verdes. No están en peligro. River of Clay es un hechizo muy flexible y ya los está sacando del perímetro al tiempo que los mantiene vivos. Muy preparado. Shir asintió. ¿Quiénes son?, Rin preguntó mientras recogía el maletín con el artefacto que Albert produjo durante la reunión. ¿Y dónde está nuestro enano asesino? No sé quiénes son, por alguna razón es difícil identificarlos. Se puso de pie y miró alrededor de la pared de barro de 3 metros de altura a su alrededor. Haki está cuidando al que lanzó la lanza. Buen ridance. Rin resopló y luego se volvió hacia Albert. Espero que no nos quedemos atrapados aquí por la dirección que tomará el Vlad para deshacerse de nuestros atacantes. No, ¿qué te da esta idea? Albert sonrió y arrojó las canicas verdes al suelo. Oh Ceres, pido una bendición de tu amor. Mi mano proveyó los suelos fértiles y oro por tu bendición sobre las semillas que sembré. Que crezcan, que vivan, que nos protejan y nos guíen por el camino de su sagrado abrazo. No había forma de que Shir lo describiera correctamente, ya que sintió que la energía mágica surgía a través de la tierra y de repente pequeñas ramas hechas de cristal verde comenzaron a estallar desde el suelo. Crecieron a velocidades increíbles a medida que se elevaban y comenzaron a torcerse y entrelazarse para formar un círculo de 2 metros de ancho. ¿Qué es? Image se quedó boquiabierto mientras observaba lo que estaba sucediendo. Pero eso es. Tan pronto como el círculo terminó de formarse, las delgadas ramas surgieron hacia adelante una vez más, pero esta vez se dividieron y se retorcieron para extender el círculo en un túnel que comenzó a crecer hacia la pared más cercana. Tal vez las semillas de Jade no están destinadas a ser utilizadas en combate, pero son muy útiles para hacer rutas de escape. El hombre resopló a la gente y caminó con confianza hacia el túnel ahora estable. La imaginación es una de las fuerzas impulsoras detrás de la invención, ya sabes. Shir observó que el túnel se estrelló contra la pared de barro y simplemente comenzó a formarse a través de él con el lodo, deslizándose de él como si fuera repelido por algo. Por curiosidad, usó Structural Grasp en el pasadizo y casi se ahogó al ver el misterio infundido en la construcción. La maldita cosa era tanto un mineral como una planta, pero de alguna manera tenía sentido a través de Burning Black Grimoire. No estaba seguro de si quería saber cómo funcionaba, pero maldita sea si no tenía curiosidad por saber si podía hacer algo así con la espada, incluso si el resultado será muy peligroso para casi cualquier persona. Miró a los miembros restantes de su pequeña reunión.
Liliana ahora tenía una espada desenvainada que se dio a conocer instantáneamente dentro de un Limited Blade Works como el maestro, y maldita sea si no fuera una obra impresionante. El conocimiento de sus capacidades fluyó a través de su mente e instantáneamente supo que el joven caballero podrá manejarse bastante bien, si pudiera usar incluso la mitad de lo que esta arma era capaz de hacer, entonces estaría bien. Podía ver dos pájaros hechos de cables brillantes flotando alrededor de ella mientras su hermana reaccionaba a una amenaza con sus medidas defensivas estándar. Estaba mirando a su alrededor con los ojos entrecerrados, como si tratara de averiguar de qué manera vendría el próximo ataque mientras se preparaba para defenderse. Anarista estaba de pie en una postura que sentía que era de alguna manera familiar, pero no podía poner su dedo en ella. Sus pies eran anchos y su mano derecha estaba en posición de palma invertida hacia una de las paredes, mientras que la derecha tiraba hacia atrás a lo largo de su costado con un puño con los nudillos hacia abajo. «¿Estarás bien?», Shir llamó a Rin. «Me uniré a Haki en su búsqueda. Nos ocuparemos de eso». Ella respondió mientras él sentía que su energía mágica brillaba ligeramente. «Asegúrate de conseguir a quien lo hizo». Sin más, extendió la mano con el espíritu del guardián del camino y se transportó al punto cerca de Hakie, su sirviente de pie en el techo con sus cuchillos desenfundados y un cadáver desmembrado de un hombre tendido en el charco de sangre frente a ella. Shir miró a su alrededor y notó que no había nadie aquí a su lado y trató de sentir a los demás, pero lo encontró bastante difícil ya que el extraño campo acotado que cubría el área hacía que todo se sintiera brumoso. ¿Había alguien más aquí?, preguntó mientras Hakie lo miraba. «No, padre». Ella respondió mientras miraba a su alrededor, su agarre en sus cuchillos se apretaba. No había ninguno presente, pero puedo decir que estaba hablando con alguien cuando llegué. Probablemente algún tipo de hechizo de comunicación. Miró por encima de la cabeza y no vio un auricular. «No puedo sentir a nadie y esto no se siente bien, ¿no intentarán presionar su ventaja?» «Bueno, todo depende de quiénes sean sus objetivos, ¿no?», una voz bastante familiar dijo de repente desde detrás de él. No tuvo tiempo de reaccionar, de parpadear cuando de repente una mano firme agarró la parte posterior de su cabeza y el paisaje a su alrededor se disolvió en borroso. La presión del aire que se generaba por su movimiento repentino casi le quitaba el viento cuando el paisaje cambiaba y con un golpe de repente se encontró estrellándose contra la arena. Disolviendo sus espadas en un reflejo, sintió un pico de dolor sordo en la cabeza y estrellas explotando en su visión mientras intentaba recuperarse del repentino impacto. Su pecho se sentía como si alguien se volviera loco con un mazo y podía sentir que sus huesos crujían por la tensión pero no se rompían. Lleno de puro deseo de recuperarse, logró rodar sobre su espalda y respirar profundamente, que llenó sus pulmones de aire fresco, tosiendo y ahogándose con su propia saliva, logró recuperar un poco el rumbo suficiente para pensar. «Joder», maldijo. «Guau, grosero». Escuchó la voz a través del zumbido en sus oídos. «¿Qué eres, hecho de vidrio o algo así? Ni siquiera te tiré tan fuerte». Shir tosió una vez más mientras se retorcía hacia un lado y se empujaba hacia arriba con su mano izquierda, su cuerpo ya se estaba recuperando de la terrible experiencia y el refuerzo que usó hizo que el daño no fuera tan malo como podría haber sido. Su visión se estaba aclarando rápidamente mientras se agachaba a cuatro patas y se levantaba para finalmente despejar su camino de respiración, logrando levantar la cabeza lo suficiente como para ver el contorno borroso de quien lo arrojó. «Tú», la voz y la apariencia finalmente hicieron clic. «Yo». El dios hereje vestido como un repartidor de Ups sonrió. «Y no tienes ni idea de lo enojado que estoy en este momento. Había tanto que quería hacer y tantas cosas que intentar solo para que esa chica loca se enojara en todos mis planes». «¿Qué?». Shir finalmente logró empujarse en una posición ascendente mientras se tambaleaba ligeramente. «¿De qué estás hablando? ¿Pelea?». «Bueno, antes de contarte una historia maravillosa y entretenida de mis muchas aventuras, tendré que pedirte que le digas a tu pequeña rata asesina que no se acerque y nos interrumpa». Cuando la neblina abandonó por completo la visión de Shir, pudo ver una mirada engreída y melancólica en el rostro del hombre. «Después de todo, tu pequeña fiesta de té no fue interrumpida por alguien que no era capaz de manejarlas.
De repente, Shir sintió que todo su cuerpo se tensaba mientras la adrenalina surgía a su cuerpo. El tono del hombre hizo que el cabello en la parte posterior de su cabeza se pusiera de pie. ¿Qué quieres decir?, preguntó mientras rastreaba sus cuchillas gemelas una vez más. Bueno, los magos normales no tendrán ninguna oportunidad contra ese pollito de pelo plateado y ese gordo. El hombre se encogió de hombros. Decidí echar una mano, nada mucho, pero creo que será más que suficiente para que las probabilidades no estén a su favor. Quiere decir. La mente de Shir estaba trabajando horas extras, ya que el dolor de repente se convirtió en una preocupación secundaria. Mientras intentaba procesar lo que se decía aquí, las cosas se movían demasiado rápido para él, pero eso no significaba que no pudiera hacer que los puntos correctos se conectaran. ¿Quieres decir? Apretó su agarre en los mangos de las cuchillas. Niño. El hombre dijo en un tono bastante aburrido. Manténgase arriba. Me hubiera encantado jugar contigo. Todo el choque de ingenio que haría que Sherlock Holmes tuviera un material hueso durante meses. Todos esos pequeños planes que se arremolinaban en mi mente y todas esas cosas divertidas que podría organizar para que las revisaras para ver qué es, separar a una persona como tú habría hecho mi maldito año. Extendió sus manos dramáticamente. Y luego solo tenías que arruinarlo. No te culpo personalmente, pero sobre todo estoy bastante enojado conmigo mismo por no ver venir esa bola curva. Me sentí como una botada a bolas, honestamente hablando. Shir sintió confusión mientras trataba de hacer frente o cola de lo que el hombre estaba hablando. Faltaba información, pero la imagen que tenía en este momento no tenía mucho sentido. Dijiste que no estabas interesado en una pelea. Preguntó. ¿Qué cambió? Tu maldito corazón sangrante logró sangrar por todos mis planes. El hombre exhaló de frustración. Estabas allí, viendo e incluso escuchando cómo Atenea casi admitió que ella sería responsable de la próxima Edad Oscura. Estuviste allí durante su pelea con el mocoso maravilla con el que perdió solo porque no lo tomó lo suficientemente en serio y estaba demasiado debilitada para vencer a su oponente después de que la estupidez fue literalmente arrancada de ella. Esperaba muchas cosas provenientes de esa confrontación, incluso tenía una buena idea de lo que sucedería si ella sobrevivía con el Victory Wonderwanker dejándola irse sin terminar el trabajo. Atenea. Shir parpadeó. Sí, ella. El hombre asintió. Lo que no esperaba era que le salvaras la vida. Honestamente, ¿qué tipo de campeón hace eso? Claro, sabía que eras un copo de nieve especial y probablemente lograrías sumar. Respóndeme varias veces antes de que todo esto termine, pero nunca esperé que estuvieras tan alejado de la cláusula de cordura. ¿Qué tiene que ver eso con algo? Shir preguntó mientras Haki se difuminaba justo detrás de él, sus cuchillos listos mientras ella estaba allí emitiendo un aura de pura malicia hacia el hombre. Por la explicación que me dieron, los dioses herejes no suelen preocuparse mucho el uno por el otro. Confía en mí, no lo hacemos. El hombre asintió. Pero lo que sí nos importa son nuestros propios deseos. Ahora tenemos aquí una campeona con un corazón sangrante que salvó a una diosa hereje que estaba dispuesta a causar un apocalipsis temprano y cosas así atraen la atención. El hombre resopló. No te daré spoilers, ya que estoy bastante seguro de que no sobreviviré el tiempo suficiente para darte detalles significativos, pero digamos que obtuviste un tipo de atención muy equivocada. ¿Qué quieres decir? Shir apretó los dientes. No tienes mucho sentido aquí. Déjame deletrearlo para ti. El hombre suspiró. Salvar a las diosas no para beneficio personal no sucede en el mundo cuerdo, lo suficientemente claro. Hiciste algo que hizo que ciertas partes se interesaran en ti, no fue mucho para la perra loca mirar en tu dirección en primer lugar, pero con tu último truco ella casi tenía sueños húmedos de conocerte en este momento. Shir parpadeó. La última parte no tenía mucho sentido para él, no era como si pudiera escuchar mal al hombre con ellos tan cerca el uno del otro, pero realmente deseaba que lo hiciera. ¿Qué? Se quedó mirando. No soy lo suficientemente suicida como para tratar de superarla, así que si quiero tener algo de entretenimiento es ahora o nunca. Su tono cambió muy de cerca a un gemido. No es que fuera fácil poner todo en orden en cuestión de días, solo los malditos grimorios me tomaron 20 horas para encontrar e instalar.
De repente hubo un ligero temblor que hizo que la arena cambiara ligeramente y Shir mirara a su alrededor sin dejar que el dios hereje saliera de su campo de visión. ¿Qué fue eso?, preguntó. Oh, eso. El hombre aún desconocido sonrió. Una de las pequeñas sorpresas que dejé para que su compañía se entretuviera, no es como si los dejara meditar al margen. Será muy descortés de mi parte tener a mis invitados desatendidos, ¿verdad? Los ojos de Shir se abrieron al recordar su declaración anterior. Revuélvele al grupo y protégelos, envió a Haki. El sirviente lo miró y pudo ver su vacilación en dejarlo solo, pero ella aún se movió. Un borrón en blanco y negro disparó hacia la ciudad detrás de él. ¿Qué hiciste?, le preguntó al hombre mientras sentía que Haki aceleraba hacia su objetivo. ¿Alguna vez has escuchado los cuentos de Moisés? Había una amplia sonrisa en el rostro del hombre. Estamos en Egipto, así que pensé que sería algo bastante apropiado proporcionar el fondo adecuado para nuestra lucha. Shir se sintió como si le faltaba algo, conocía las leyendas y aún más como mago, y se hicieron algunas declaraciones muy contradictorias sobre algunas de las bíblicas. Moisés fue considerado un profeta y el que se comunicó con el Dios bíblico, mientras que los egipcios fueron sometidos a las 10 plagas, que estaban allí para hacer que todos creyeran en Dios en primer lugar. Esta leyenda en particular sirvió para demostrar a algunos de los reyes magos modernos cuán crueles eran algunos de los seres divinos durante la era de los dioses. Había poca o ninguna manera adecuada de torcer la verdad aquí. Se acercó a Haki mientras sentía un pico de energía mágica de ella solo para verla partir una langosta del tamaño de un perro en dos, mientras el insecto crecido intentaba morderla. Las abominaciones estaban saturando el aire mientras todas creaban una pared de zumbido y constante cambio de masa de horror verdoso enjambre. Assassin lo estaba atravesando sin mucho problema, era demasiado rápida y demasiado fuerte para ser incluso frenada por ellos, ya que ninguna de las criaturas era capaz de reaccionar a los borrones gemelos que eran sus cuchillos. Langostas. Finalmente murmuró. La octava plaga. Bingo. El hombre sonrió. Bastante temático, ¿no crees? Estas pequeñas bestias masticarán casi cualquier cosa y no se detendrán hasta que no haya nada más para que coman. Los civiles morirán, Shir comenzó pero fue cortado. No te preocupes, me aseguré de evitar que algo así sucediera. El dios hereje lo saludó. Ninguna de la población restante de la ciudad está en peligro, el Lardasalber tuvo la idea correcta con el varo. ¿Por qué lo estás haciendo?, preguntó una vez más. Tú mismo admitiste que no había ninguna razón real para que pelearas conmigo, no estabas interesado hace solo unos días. Muchas cosas pueden cambiar durante este tiempo. El hombre se encogió de hombros. Mi horario se truncó debido a que salvaste a Atenea, tuve que improvisar y sacar muchos trucos de mi libro para que todo esto sucediera. Lo siento si parece un poco solapado, pero honestamente no tuve tiempo de establecer algo más espectacular que esta confrontación forzada con una distracción. Shir podía jurar que el hombre en realidad sonaba avergonzado por ello, la expresión de disculpa tímida en su rostro parecía genuina y bastante fuera de lugar cuando se estaba preparando para el combate. Simplemente se sintió mal con todo el asunto. ¿Por qué estás tan interesado en pelear conmigo?, preguntó después de estudiar la expresión de su oponente. No tiene sentido, sí. Oh, no creo que lo hayas entendido, chico. El hombre una vez más lo interrumpió. No se trata de la pelea, se trata de quién lidiará con las consecuencias de ello. ¿Qué? Esto no era lo que Shir esperaba. Lo conseguirás a tiempo, chico. La sonrisa del hombre de repente se estiró más de lo que debería haber sido físicamente posible. El tiempo de las palabras ha terminado y tengo una última cosa que decir para ti. Preparémonos para retumbar. No hubo advertencia, ni acumulación para la repentina ola de energía mágica, que literalmente explotó del cuerpo del hombre en una onda de choque visible que hizo estallar la arena que lo rodeaba. El pilar de energía dorada surgió, cuando de repente Shir pudo sentirlo, fue como si un vacío de repente ganara presencia y todo su contenido se derramara en el mundo que lo rodeaba. Podía ver cómo la ropa que llevaba el hombre se desgarraba por la repentina erupción del poder y se reformaba en una toga blanca con largas colas y revestimientos protectores en forma de hoja.
Se formaron anchos corredores marrones sobre sus brazos junto con pequeños guardias alrededor de sus hombros y la parte superior del pecho. Sus pies estaban encerrados en sandalias con espinilleras blindadas y protectores de rodillas. Pares de alas doradas brotaron de sus espinillas y comenzaron a revolotear constantemente como si no estuvieran hechas de metal sino de plumas reales. La última parte que cambió fue el pequeño círculo blindado que cubría la frente del hombre y su cabello rizado no puntiagudo, su piel cambiando a un color bronce muy oscuro. La energía mágica dorada todavía saturando visiblemente el aire alrededor de su cabeza y prácticamente envolviendo las alas de sus piernas. Realmente no había otra persona que pudiera encajar en esta descripción. Hermes. Shir exhaló. El mensajero griego de los dioses. Bueno, esa es una buena suposición, niño. El hombre flotante sonrió, su voz salió de 2 tonos y con un ligero timbre metálico. Es bastante fácil reconocerme cuando no lo estoy ocultando, los inconvenientes de ser famoso y todo ese jazz. Entonces, ¿qué eres? Shir no tuvo que terminar, ya que de repente se le plantó un pie con sandalias en el pecho y fue lanzado hacia atrás. ¿Qué dije, chico? Escuchó una voz mientras volteaba en el aire y logró orientarse y aterrizar de alguna manera sobre sus pies. Michael Buffer ha hablado, es hora de ver si todo este alboroto sobre ti vale la pena. Shir se estabilizó, todo su cuerpo temblando cuando casi perdió el agarre de sus armas, pero se recuperó lo suficiente como para no perderlas. No era lo suficientemente rápido como para mantenerse al día normalmente, pero eso no significaba que no pudiera igualar al dios hereje en absoluto, no era la misma persona que antes. All Blue cobró vida y Odd resurgió a través de su cuerpo de una manera muy familiar pero diferente, no era como Arturia y, aunque no importaba, también significaba que necesitaba otros trucos para sí mismo. Con una ráfaga de luz azulada sobre sus pies, disparó hacia adelante. Hermes se balanceó hacia un lado fácilmente pero con una cierta expresión de sorpresa en su rostro. Shir se torció y la hoja blanca siguió al dios en retirada, otra oleada de Oda a través de su brazo derecho canalizada a través del All Blue hizo que Bakuya se cubriera con un sudario de energía mágica azulada. Hermes se difuminó a un lado y un estallido de luz dorada, su rostro se puso en una sonrisa bastante perezosa. Un pequeño corte apareció en su mejilla derecha y una pequeña gota de sangre carmesí brillante se filtró, pero la herida se selló casi al instante. Sonrió solo ensanchado mientras levantaba la mano izquierda y limpiaba el pequeño rastro de sangre con el pulgar, mirándolo con curiosidad. Esquivado. Murmuró Shir. No completamente. Hermes se agachó como la línea de varios metros de largo que se cortó en la arena. Eso fue peligroso, pero mucho más interesante de lo que esperaba. Shir no respondió. Mana Burst, agua, se activó una vez más mientras disparaba hacia adelante nuevamente. Los Mariet Blades silbando por el aire mientras disparaban hacia su objetivo, su mente repasando la cantidad de armas que podrían funcionar aquí y quedándose bastante cortos. Su oponente era demasiado rápido para esto, demasiado ágil para ser golpeado con algo lo suficientemente fuerte como para causar un daño duradero. Poseidón era un bruto que confiaba en su noble fantasma para curar cualquier daño que se le hiciera. Shir estaba bastante seguro de que nada de eso funcionaría aquí. Este no era Berserker, estaba luchando, este era Lancer y estaba casi sin opciones, pero maldita sea si no haría todo lo posible. Con otra ráfaga de velocidad disparó hacia arriba, su oponente siguió al instante, pero eso estuvo bien. Sus armas desaparecieron cuando Fikios se materializó en su mano derecha, no se requirió energía mágica ya que simplemente sacó el noble fantasma desde el interior de su ser. Con una oleada de energía mágica haciendo que el tridente brillara en luz azulada, la cabeza del mismo estaba envuelta en agua que se disparaba hacia adelante como una serpiente con su punta transformándose en unas fauces abiertas. Tomando un poco de agua del arroyo, Shir creó pequeñas plataformas bajo sus pies para mantenerse a flote y darle la libertad de movimientos. Hermes saludó fácilmente alrededor del ataque entrante, pero no importó, ya que eso solo se hizo por el bien de acercarlo a la fuente de agua. De repente, el cuerpo serpentino se rompió en miles más pequeños y disparó hacia el hombre flotante. No hubo mucho tiempo para que reaccionara como una pequeña espiga hecha de agua cerca de su forma. Con un repentino estallido de luz dorada, el dios se había ido de la trampa y apareció justo antes de Shir. Su puño retrocedió con una sonrisa en su rostro.
Activando Mana Burst, Vater puso el tridente en el camino del puño y su colisión creó una poderosa onda de choque que lo hizo volar hacia atrás pero estabilizarse bastante rápido. El brazo derecho se sintió ligeramente entumecido, la fuerza detrás del golpe lo hizo sentir como si solo tratara de golpear a un tren de carga que se aproximaba para que se detuviera. Retorciendo un poco del agua que lo rodeaba y que todavía brotaba de las cuchillas del tridente, se cubrió todo el brazo e instantáneamente cesó todo el latido. Mierda, ¿cómo es tan fuerte? No sabía mucho sobre Hermes de las leyendas, pero sus golpes eran demasiado fuertes para alguien que nunca estuvo asociado con la guerra o el poder bruto. Dos pueden jugar este juego. Sheer murmuró mientras disparaba hacia Hermes. Activando otro noble fantasma, dejó de crear agua del tridente y dejó que se llenara con el poder canalizado a través de él. El arma de repente estalló en un ardiente resplandor de energía mágica cruda mientras crujía como un rayo alrededor de toda la construcción divina. Con un swing que habría fallado en cualquier otra situación, Sheer cortó directamente hacia Hermes. El dios casi decepcionadamente eludió el ataque, pero luego fue devuelto cuando la energía mágica se descargó. El dios de los viajeros giró en el aire, pero logró estabilizarse mientras tosía una pequeña cantidad de sangre. No había mucha y él no parecían peor para usar, pero aún así fue una pequeña victoria. Earthwarden la amplió con poder mientras Sheer hacía girar su arma una vez más y la llenaba con el poder de un terremoto. Una de las ventajas de estos nobles fantasmas provenientes de un dios era que eran realmente compatibles entre sí. Mierda, eso dolió. Hermes murmuró mientras escupía sangre sobre la arena debajo de ellos. Buen truco, no funcionará dos veces. El dios hereje extendió la mano y sacó de detrás de su toga una pequeña mesa que tenía una imagen de un arbusto en llamas rodeado por una aurora de luz. Ni siquiera dijo nada, ya que de repente el artefacto se encendió con llamas azules que se extendieron por toda su mano y luego comenzó a tomar la forma de un largo bastón. Moviéndose más rápido que antes, Sheer disparó hacia adelante para no dejarlo terminar lo que estaba haciendo, pero cuando se acercó, de repente sintió que el agua que lo sostenía en el aire y saturaba el espacio alrededor de su cuerpo se detenía violentamente. ¿Qué? Se escabulló cuando se vio obligado a girar en el aire y luego aterrizar de pie. Esto tal vez no sea el Mar Rojo, pero el concepto todavía se aplica aquí. Hermes se desdibujó hacia adelante justo antes de Sheer y balanceó su bastón hacia abajo, la construcción de llamas azules chocando contra el tridente con una onda de choque y haciendo que los pies de Sheer se hundieran en la arena. ¿Realmente crees que no habría apilado la baraja a mi favor? Toda el agua que fue creada por Fikios fue instantáneamente arrancada en las direcciones lejos del bastón, incluso All Blue no pudo superar el empuje y solo tiró del agua en una pared en constante crecimiento que constantemente intentaba abrirse paso a través de la barrera invisible. La mente de Sheer ya se dio cuenta de lo que era todo el asunto sobre Moisés, casi lo golpeó todo en su cara, pero eso no significaba que tuviera una manera de evitarlo. Torciendo su arma hacia un lado y haciendo que la fuerza de la carga de Hermes lo empuje hacia un lado, Sheer deja que sus afilados dientes se hundan profundamente en la arena. Saltando hacia atrás y soltando su agarre en el tridente, rastreó Kanchi Bakuya nuevamente y bloqueó la patada entrante del dios hereje. El borde del fragmento de la hoja no pudo cortar la suela de la sandalia alada. Usando la fuerza de la patada se dejó lanzar hacia atrás, pero también para girar hacia la izquierda, Bakuya acelerando hacia el lado desprotegido del cuello de su oponente. Hubo una distorsión visible en el aire cuando la energía mágica surgió alrededor de Hermes y desapareció en una ráfaga de luz dorada justo antes de que el ataque se hubiera conectado, haciendo que Sheer se extendiera demasiado y casi se cayera, pero logrando atraparse. No hubo advertencia cuando sus instintos estallaron repentinamente y se agachó sin pensar y sintió el aire desplazado de una poderosa patada que se habría conectado con la parte posterior de su cabeza. Inclinándose hacia atrás y empujándose hacia arriba con toda la fuerza que sus piernas podían proporcionar, balanceó sus dos espadas en la extremidad extendida. El tiempo se ralentizó al ver que se levantaba. La energía mágica surgiendo a través de sus armas haciéndolas crecer, haciendo que el noble fantasma cambie y se hacerse a medida que cambian de cuchillas chinas a espadas largas de un solo filo.
Su composición se vuelve frágil pero mucho más colgante. Rose, mientras las espaldas de ellos se desprendían en crecimientos puntiagudos en forma de plumas desde la guardia y casi hasta el final de la curva. Dos fantasmas rotos se conectaron con la carne divina y explotaron como dos granadas de fragmentación, fragmentos afilados volando en todas direcciones, mientras las armas sobrecargadas perdían sus últimos restos de composición. Sheer revolotea como varios fragmentos cortando en sus manos, mientras los mangos se disolvían de nuevo en energía mágica, su espalda se estrellaba contra la arena y dejaba que su patín retrocediera un poco. Se dio la vuelta y aterrizó de pie solo para ver a Hermes flotando en el aire mientras miraba su pierna, la sangre se filtraba desde su muslo hasta la arena. Volviendo a trazar sus cuchillas, Sheer se preparó para la batalla, pero el dios hereje estaba mirando su herida con confusión, ya que se selló pero más lentamente que la de su cuello. Casi, murmuró cuando vio su tridente todavía atrapado en la arena no muy lejos. Maldición, dijo el hombre con una ceja levantada. Cualquiera que sea la mierda que hagan tus palillos de dientes, está realmente muy por encima de lo que deberían ser capaces de hacer. Ralentizar mi curación no es como esperaba que fuera esto. Tomando la distracción del hombre para una buena oportunidad de golpearlo, Sheer arrojó sus dos espadas a los lados, las cuchillas girando como sierras de zumbido y volando en dos direcciones opuestas. Instantáneamente se extrajo otra arma de su mármol de realidad mientras disparaba hacia adelante antes de que terminara de materializarse en el mundo real, con una ráfaga de luz dorada. Su habilidad especial se activó y golpeó directamente en la suela del zapato de Hermes. No había forma de explicar lo que sucedió después, toda la lanza ornamentada que antes pertenecía a Astolfo cobró vida como si luchara contra algo. Trapo Fargalia. Dawn with a Touch comió a través de su energía mágica a una velocidad mucho mayor de la que debería tener, ya que de repente las sandalias y las espinilleras comenzaron a estallar con energía mágica. Sheer empujó aún más energía mágica en el arma y sintió que lo que estaba luchando contra Dar y de repente tanto las sandalias como las espinilleras simplemente explotaron en motas doradas de luz. La lanza se disparó instantáneamente hacia adelante. Cuando la barrera entre el pie y su punta se desvaneció, el acero dorado penetró la carne a través de ella. Sheer solo le dio un momento para sentir una pequeña sensación de satisfacción, ya que de repente tuvo que saltar hacia atrás y soltar su arma mientras el bastón hecho de llamas casi penetraba su ojo izquierdo con su extremo afilado. Derrapando hacia atrás, instantáneamente rastreó un arma más, un gran arma redonda de hierro negro, similar a un palo con un mango largo que parecía bastante carente de apariencia para una habilidad bastante devastadora. Usando toda la fuerza que le dio su nuevo cuerpo y refuerzo carga hacia adelante, inclinándose hacia un lado para esquivar la lanza que le lanza Hermes azotando con su pierna herida en su dirección. No había mucho que se pueda hacer en este momento. Si su sospecha era correcta, entonces estaba en una situación mucho mejor que hace varios momentos. Buscando al espíritu del guardián del camino, dejó que el noble fantasma se atiborrara en su hombro, mientras cientos de figuras transparentes se elevaban a su alrededor con un gemido de sed de sangre. Sheer dio Hermes lo acredita ya que ni siquiera se inmutó y simplemente adoptó una postura que hizo que una extraña sensación de familiaridad jugara en la cabeza de Sheer, pero la apartó. En este punto, se movía como nada más que un borrón para un observador externo, dejando que la maestría del propietario anterior del arma lo guiara a través de su uso. No había forma de describir el choque que siguió. Sheer se retorció y dio el golpe hacia el lado de Hermes, pero fue fácilmente bloqueado con una rodilla. El arma fue redirigida con un giro de su cuerpo. Agachado bajo el dorso de un puño que le habría roto la mandíbula, arremetió con su propia rodilla derecha, pero el dios la agarró con la palma de la mano derecha en un agarre inverso. Mientras una de sus extremidades lo protegía del ataque de Sheer, el hombre estaba desmantelando brutalmente a cada espíritu que lograba acercarse a él. Todo su cuerpo actuaba como el borrón en constante cambio de puños, codos, rodillas, pies y palmas, empujando su cuerpo a través de la resistencia del impulso que Sheer arremetió con su arma y un backswing. Hermes lo evadió moviéndose hacia adelante y doblándose en un ángulo imposible.
El palo silbó justo sobre su espalda, pero dio una apertura para que el espíritu empujara su espada directamente en la columna vertebral del dios, pero la hoja efímera se encontró con un sudario de energía mágica dorada que le impidió llegar a la carne. A Shir no le importó cuando saltó hacia atrás, lo que hizo que el Hermes se enderezara y girara hacia él, pero cuando vio al mago balanceando su palo justo en la arena, dudó. Era todo lo que Shir necesitaba, ya que el impacto del noble fantasma contra la duna hizo que una nube se elevara en el aire, cubriendo toda el área de su lucha. Los gemidos de los espíritus hacían imposible escuchar nada más, mientras el dios hereje se difuminaba hacia él con el puño en alto. Pero se detuvo cuando una cuchilla negra de repente se abrió paso a través de su carne con su punta emergiendo del pecho de Hermes. Cuando el dios hereje tropezó hacia adelante de repente, otra cuchilla le atravesó el pecho. Bakuya regresó por su compañero sin falta, mientras cavaba profundamente en el ser divino. Gotcha. Shir murmuró. Wow, eso es nuevo. Hermes gorgoteó mientras la sangre burbujeaba y comenzó a gotear de su boca. Nunca tuvo un problema tan complicado. Nunca terminó como Naeglin. Irona Meresna que Smash se estrelló directamente en su cara, el sonido de los huesos rotos mientras la sangre rociaba por toda la arena con varios dientes aterrizando cerca. La mandíbula del hombre estaba torcida en un ángulo equivocado y la piel y la carne arrancadas, y dejando el oso cráneo agrietado para que todos lo vieran. Shir vio el cuerpo de su oponente navegar por el aire y aterrizar en la arena a varios metros de distancia. El adolescente pelirrojo jadeó mientras miraba su arma por el rabillo del ojo. Había varias grietas diminutas que brillaban con rojo que comenzaba a emerger en su superficie. Era bueno que no necesitara usarlo por completo, el poder devastador de su descarga completa habría sido bastante difícil de manejar. Finalmente. Suspiró pero no apartó los ojos de la forma prona del hombre. De repente hubo un crujido húmedo y justo ante los ojos de Shir las heridas en el cuerpo de Hermes comenzaron a hacerse sanar, la mandíbula restableciéndose y un conjunto de dientes nuevos que estallan de las encías ensangrentadas. Con un gruñido extendió la mano hacia el mango de la hoja blanca para arrancarla, pero Shir no lo dejó mientras cargaba hacia adelante. No hubo mucho tiempo para que la deidad se recuperara ya que el palo se estrelló contra su estómago con la fuerza suficiente para empujarlo más profundamente en la arena. El poderoso mago no dio un paso mientras levantaba su arma nuevamente y luego la derribó con aún más fuerza. El sonido de la carne desgarrada y un rocío de sangre anunciaron que la piel y la carne de Hermes fallaron bajo el ataque. Siguió otro golpe, pero no hubo ningún retroceso cuando el dios hereje levantó la mano y atrapó el palo con su mano derecha, sus dedos cavando en el metal oscuro. Maldición, eso dolió. Gimió el hombre. Shir no se molestó con una respuesta mientras empujaba aún más energía mágica en el arma de lo que podía albergar, convirtiendo el noble fantasma de Beowulf en un fantasma roto que estaba a punto de ser crítico. Es una habilidad especial activada y con ella amplificada por una sobrecarga de energía mágica contenida en el arma. La fuerza de la detonación lanzó a Shir hacia atrás incluso con la explosión dirigida únicamente hacia su objetivo. Girando a través del aire, Shir sintió como el aire una vez más llenaba sus pulmones que estaban casi aplastados por la onda de choque y se retorcían para aterrizar sobre sus pies. De repente pudo sentir la falta de resistencia en el agua a su alrededor, ni siquiera había un indicio del efecto de lo que Grimoire Hermes estaba usando antes. ¿Significó que ganó? ¿Significaba que su oponente estaba muerto? No, eso habría sido demasiado fácil. De repente hubo un estallido de energía mágica y la nube de arena y polvo fue instantáneamente expulsada cuando la figura destrozada de Hermes comenzó a levantarse. Shir observó cómo con su mano izquierda el hombre sacó la hoja curva blanca con un sonido húmedo de aplastamiento. El arma ensangrentada cayó sobre la arena, alcanzando detrás de él con todo su brazo doblado de una manera muy equivocada. El dios hereje agarró el mango de su gemelo y lo arrancó con un chorrito de sangre a medida que la herida se hacía más grande. ¿Qué? Shir solo podía murmurar. El brazo derecho de Hermes simplemente se había ido, los pedazos de carne y las finas hebras de piel colgaban del hombro y sangraban constantemente.
Su pecho era un desastre, ya que era obvio que su caja torácica estaba aplastada en pasta y parte de su lado derecho también estaba abierto hasta el punto de que la pasta en la que se convirtieron sus órganos internos se estaba filtrando. La cara del hombre tenía una gran parte de ella faltante, con la parte inferior derecha de su cráneo simplemente desaparecida, mientras que el lado derecho de su frente y la sienes se derrumbaron hacia adentro. El resto de su cuerpo parecía como si lo hubieran puesto a través de una moladora y no había ningún lugar que no estuviera dañado de alguna manera. Sus cierres habían desaparecido en su mayoría, con solo algunos trapos mínimos que quedaban detrás. Y sin embargo, bueno, eso fue desagradable. Su voz era destrozada y apenas comprensible, pero el tono era más curioso y lleno de fascinante que cualquier otra cosa. La primera vez que alguien logra herirme tan mal tan pronto, sus juguetes son realmente problemáticos de tratar. Sheer observó cómo el destello de repente comenzó a tejerse, con un estómago girando la carne, y luego el hueso de su muñón de repente comenzó a crecer y reconstruir su brazo. Su cráneo recuperó su forma adecuada y comenzó a recuperar la piel y el cabello, los dientes estaban volviendo a crecer visiblemente e incluso la ropa se estaba arreglando. Sintió que se formaba un pozo frío en su estómago mientras observaba cómo se deshacía todo el daño hecho al dios hereje en cuestión de segundos, pero eso no significaba que se rendiría. Con una ráfaga de Mana Burst, agua, Sheer repentinamente se difuminó en existencia justo antes de Hermes, el hombre que reaccionaba mucho más rápido que cualquiera que tuviera su cuerpo hecho trizas, tenía derecho y bloqueaba el giro entrante de la espada con un mango azul, una guardia dorada en forma de cruz y una hoja de doble filo con su bracer. No le tomó tiempo torcerse para bloquear el siguiente golpe, pero no fue tan exitoso como antes, y una pequeña línea carmesí apareció en el dorso de su mano. Crocea Morse. Liberando el verdadero nombre del noble fantasma, Sheer observó que el arma de repente estaba cubierta por un potente sudario de energía mágica y sintió que su habilidad entraba en efecto a medida que su mano derecha se difuminaba en una avalancha de ataques que se acercaban cada vez más a herir al dios hereje. Hermes estaba bloqueando y esquivando con creciente velocidad, mientras la espada de Cayo Julio César buscaba herirlo aún más. Esto no fue tan fácil para Sheer como Crocea Morse. Yeyoudead lo dejó sin defensa en aras de un ataque casi imparable. Cada vez que la cuchilla probaba la carne, instantáneamente iba a otro golpe y con Hermes, dejando que aparecieran los pequeños cortes en su cuerpo que sanaron instantáneamente, no se detendrá. El dios tampoco estaba inactivo cuando Sheer sintió que dos de sus costillas inferiores derechas se agrietaban por el golpe, su rodilla izquierda ardía de dolor por un golpe bajo. A pesar de que su cuerpo estaba recibiendo más y más daño, también estaba ganando terreno lentamente a medida que la espada continuaba atacando al dios hereje con mayor velocidad, y con cada herida haciéndose un poco más grande que la anterior. El uso continuo de Mana Burst, agua, enviaba explosiones lo suficientemente fuertes como para atravesar edificios hacia el dios hereje, y las barras que no se desviaban de su cuerpo hacían que aparecieran profundas heridas después de cada enfrentamiento. La arena alrededor de los dos combatientes estaba siendo expulsada a medida que las ondas de choque de su lucha constante hacían que el desierto a su alrededor cambiara constantemente. El estancamiento tenía que terminar, o Hermes cometerá un error o Sheer sucumbirá a las heridas acumuladas que se estaban convirtiendo lenta, pero seguramente en demasiado para que él pudiera mantener el ritmo. No había forma de que pudieran mantener esto por mucho tiempo, y el adolescente pelirrojo iba a lograrlo para que no fuera él quien estuviera en el suelo, sintiendo la sangre acumulada en su boca, extendió la mano dentro de sí mismo y tiró. Hermes de repente perdió el equilibrio y le costó cuando la espada abrió su hombro izquierdo, otro tropiezo cuando el arma se disparó hacia adelante una vez más, y con un chorro de sangre apareció un largo y profundo chorro en su muslo. Sheer escuchó un gruñido cuando las heridas comenzaron a cerrarse y el dios hereje trató de ajustar su postura. Pero un pico delgado de agua disparado rompió el suelo y lo penetró justo debajo de su axila izquierda, haciendo que el hombre perdiera el ritmo una vez más. Le costó 3 heridas más. Una en su lado izquierdo, una sobre su estómago y otra en todo su pecho cuando Crocea Morse una vez más se desgarró en su carne.
Más picos de agua salieron disparados de la arena y atraparon sus manos y brazos. No había forma de escapar para Hermes cuando Shir saltó hacia atrás y rastreó una nueva arma mientras dejaba que la espada se desvaneciera. La larga lanza que apareció hizo que los ojos del dios hereje se abrieran cuando la sensación de temor llenó el área. El arma de aspecto simple obviamente lo hizo sentir realmente incómodo debido a su naturaleza. Shir hizo girar el arma y la apuntó hacia el pecho de su oponente, notando en la parte posterior de su cabeza lo poco que costaba traerla a la existencia en comparación con cualquier otra cosa que usara antes. El agua que fue creada por Fikios y luego se acumuló bajo la arena, surgió una vez más y brilló azulada con energía mágica que la reforzó para que Hermes no pudiera liberarse. La luz azul comenzó a brillar alrededor de los pies de Shir cuando el agua comenzó a flotar y acumularse alrededor de la punta de la lanza de la luz. Noble Fantasma bebió energía mágica con codicia, pero no tanto como debería. Podía ver cuando la forma de Hermes estaba envuelta en un sudario de energía mágica. «Oh, esto va a apestar», el hombre murmuró mientras el resplandor alrededor de la punta de la lanza alcanzaba creciendo. Pero ya era demasiado tarde. Makan Luin. Un delgado rayo de agua atravesó el corazón del dios hereje, el arma de Fion Makkumail que se usó para derrotar a un espíritu divino Aiyen. Si bien Hermes no era uno de los que tenía el fuego como el concepto de su existencia, pero todavía estaba lo suficientemente cerca de un espíritu divino en la naturaleza como para que aún causara un daño importante. Burning Black Grimoire le ayudó a entender que debido a que Makan Luin, un Defeated Violet Flower tenía el concepto agua en su ser, pudo sacarlo a un costo tan pequeño. Incluso entonces, un rango a más noble fantasma no era barato en la activación y podía decir que normalmente no habría podido lograr esto sin agotarse. Maldita sea, nunca me sentí más agradecido por una actualización de mis circuitos mágicos que ahora. Dejó que la lanza se desvaneciera mientras miraba el cuerpo de Hermes, que ahora tenía un agujero del tamaño de una sandía rasgado a través de su pecho. Podía darse cuenta de que Dios todavía estaba vivo de alguna manera, lo que fuera que estuviera usando para mantenerse en marcha, estaba teniendo dificultades para parchearlo en este momento. La regeneración fue más lenta que antes, pero no fue como si se detuviera, así que realmente tuvo que descubrir algo pronto. Difuminándose hacia adelante cuando la presencia de Hermes de repente se disparó una vez más con Arpe apareciendo en su agarre, fue lo suficientemente rápido como para entregar un corte muy ligero con él en el bíceps derecho del hombre antes de que tuviera que esquivar una enorme y jodida cruz hecha de fuego. Shir sintió que las llamas tocaban su pecho y todo su ser de repente se llenó de pura agonía, cayendo hacia atrás con un grito que logró alejarse un poco de su oponente como toda el agua alrededor del dios se evaporó. Llamando al agua de debajo de la arena, dejó que se envolviera alrededor de su cuerpo, pudo sentir que el dolor se alejaba ya que todas las heridas que había comenzado a sanar, pero la agonía ardiente del fuego solo se sometió ligeramente pero no desapareció. Su pecho se sentía como si estuviera constantemente siendo marcado con un póker de ganado blanco caliente, ardía a través de la piel y la carne, e incluso los huesos de alguna manera se sentían como si se estuvieran derritiendo dentro de él. Todo dentro de su torso se sentía como si estuviera siendo cocinado en un fuego abierto, cualquiera que fuera esta cosa, dolía como ninguna otra cosa. Maldición, hacerme usar esta cosa extraña tan temprano. Escuchó la voz de Hermes a través de la bruma del dolor mientras su cuerpo convulsionaba cuando la herida se abría una vez más mientras resistía los efectos curativos del agua. Realmente no debería estar sacando todos estos trucos tan maldito temprano, pero eres jodidamente fabuloso. Quiero decir, perdiste el momento en que estas benditas llamas purgantes te tocaron, pero maldita sea si no pusiste mucho esfuerzo en hacer que esto fuera difícil de hacer. Esas nuevas armas que sacaste de tú. Eso fue bastante jodidamente increíble, casi me cabreé cuando tiraste de esa lanza extraña, pero al menos no fue tan difícil de contrarrestar como otra mierda que usaste. Ga. Shir gritó mientras sentía que un pie se estrellaba contra su estómago, inmovilizándolo. Su mente se llenó de demasiado dolor para reaccionar adecuadamente al repentino ataque, apenas podía ver una forma borrosa de Hermes elevándose sobre él y una enorme cruz hecha de llamas blancas sostenidas en su mano derecha.
Bueno, mejor termine esto antes de que logres tirarte un pedo por un bate de béisbol por tu vaso de agua. El hombre suspiró. Si te hace sentir mejor, esto fue bastante jodido Epic. Sheer vio al hombre levantando la cruz sobre su cabeza y preparándose para bajarla sobre su cuerpo ya quemado. No podía reunir la concentración suficiente para siquiera sacar un arma para contrarrestar esto, su pensamiento demasiado confuso para encontrar una salida a esta situación. Sintiendo otro brote de dolor mientras se obligaba a agarrar el tobillo de Hermes con su mano derecha, pero simplemente no tenía la fuerza para hacer nada más. Igual, 0, 0, igual, A/N. Como de costumbre, cualquier comentario, crítica, pregunta y sugerencia son bienvenidos en las publicaciones a continuación.